Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo el día de hoy en esta sesión. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Claudia Guevara, responsable de marketing en Optimity Network. Y a continuación me gustaría presentarles las reglas de este juego. Pues muy bien, vamos a comenzar. Y primero me gustaría platicarles que el día de hoy vamos a hablar sobre un modelo de seguridad llamado Zero Trust 3D. Pero antes me gustaría platicarles acerca de la transformación digital, que como bien sabemos, las organizaciones hoy en día han adaptado tendencias como el cómputo en la nube, el Internet de las cosas, que han ayudado a mejorar los procesos de negocio dentro de las compañías. Pero sin embargo, sabemos que estas nuevas tecnologías han traído a las organizaciones nuevos retos o desafíos en materia de ciberseguridad. Me gustaría introducir a Javier Luna, director de Ingeniería e Innovación en Optimity Network, que nos estará hablando acerca de los nuevos retos que enfrenta hoy en día la transformación digital bajo el concepto de Zero Trust 3D. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Clau, por la introducción. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que a veces es complicado que se puedan dar un espacio en sus agendas para poder escuchar, pero que creemos que es importante que conozcan acerca de este mensaje que estamos llevando a cabo aquí en Optimity sobre Zero Trust. Ya lo comentaba mi compañera Clau, hay diferentes iniciativas en torno al tema de la transformación digital. Hemos escuchado en los últimos años diferentes tendencias que tienen en relación con la adopción de tecnologías que les ayudan a las compañías a ser más eficientes, mejorar sus procesos, mejorar sus temas de producción, su eficiencia. Esta adopción de diferentes iniciativas de TI pues traen consigo diferentes riesgos. Esto que estamos viendo hoy es un estudio que hizo Gartner acerca de cuál es el camino que siguen las compañías, las organizaciones que están adoptando diferentes iniciativas en torno a la transformación digital. Podemos ver que hay temas desde adopciones de elementos de software as a service o herramientas como son Salesforce y demás, que nos ayudan a llevar un control de ventas, o Office 365, plataformas de correo electrónico, plataformas que nos ayudan a agilizar la manera en que nos comunicamos, hasta pasar a compañías que ya están liderando el tema de la transformación digital, que ya son, la transformación digital o este tipo de tecnologías ya son parte importante dentro de su operación, que ya tienen un soporte completo para dispositivos móviles, para diferentes dispositivos más allá de tabletas, más allá de computadoras, que ya están usando las famosas Operation Technologies dentro de sus mecanismos de producción, y sin embargo, siguen siendo vulnerables o son vulnerables, y en muchas ocasiones desafortunadamente no se dan cuenta que estas adopciones pues traen retos importantes en materia de seguridad. Como podemos ver, entre cada una de las evoluciones que hay en torno a la transformación o a la adopción de diferentes iniciativas de TI, pues hay también una evolución que tiene que ver con controles tecnológicos en materia de ciberseguridad. Lo inicial o lo primero que vemos es controles basados en infraestructura, hasta pasar a controles que van dejando a un lado esta seguridad, por llamarlo así, tradicional, basada en la prevención, empezar a adoptar tendencias como son los analíticos de seguridad,
hasta pasar en un enfoque 100% pensado en el análisis del comportamiento del usuario. Y es aquí donde entran enfoques, o empezamos a hablar de enfoques como es el Zero Trust. Pero ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿A qué retos nos vamos a enfrentar en los años siguientes? Es una realidad que diferentes analistas nos señalan que cada vez es más común los casos de brechas de datos, casos de incidentes de seguridad críticos. Seguramente hemos escuchado en los recientes meses noticias importantes en torno a diferentes casos de exposición de datos personales, robo de información, impactos dentro de las organizaciones que ya tienen que ver con temas financieros o de imagen. Y esto es porque cada vez encontramos diferentes temáticas en torno a los retos en materia de ciberseguridad. Empezamos a escuchar desde hace unos años el tema de la ciberguerra, donde allá hay naciones que se empiezan a generar grupos que buscan dañar, perjudicar, obtener alguna ventaja sobre alguna nación, ocupando mecanismos de generación de ataques o vectores de ataque en materia de seguridad. Otro tema importante, incumplimiento con estándares a leyes. Muchas veces pensamos que el tema de la ciberseguridad tiene que ver únicamente con tecnología, pero olvidamos que también hay procedimientos, hay leyes, hay normas, hay estándares que debemos de cumplir. Un ejemplo claro es el famoso GDPR, que actualmente es uno de los reglamentos que más se hablan, y es un tema importante, ¿no? ¿Qué tanto estamos cumpliendo, si debemos de cumplir con este reglamento? Porque es algo que nos ayuda a definir cómo vamos a proteger datos personales, ¿no? Entonces, si estamos cayendo en incumplimientos, también eso nos lleva a tener muchas problemáticas en materia de ciberseguridad. Otro de los problemas que hemos estado escuchando constantemente, la brecha entre las habilidades técnicas que tienen los atacantes y que trae una, digamos, disminución o falta de expertos en ciberseguridad que nos ayuden a cerrar esta brecha entre las capacidades técnicas que tienen hoy en día los ciberactores. Es una realidad que siempre están un paso adelante de nosotros, y a partir de esto, pues también necesitamos contar con más especialistas en materia de ciberseguridad que nos ayuden a enfrentarnos o a dar una batalla frente a frente de manera efectiva contra estos ciberactores que cada vez son más capaces. Falta de recursos también es una problemática, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Es un problema en general. Cuando hablamos de recursos no nos referimos únicamente a un tema económico, sino también esa falta de talento que hemos venido mencionando. Falta gente especializada. En compañías pequeñas, medianas, pues siempre casi es una realidad que la persona que ve sistemas, pues adicional de ver el tema de sistemas, pues ve muchos otros temas, y uno de ellos es el tema de ciberseguridad o seguridad de la información. Entonces falta gente especializada, falta más recursos o un equipo completo que ayude a atender problemáticas importantes en materia de seguridad. Los atacantes están mirando otros entornos, ya no están viendo únicamente nuestros data centers. Saben que la nube se está convirtiendo hoy en día en uno de los objetivos principales, donde ya es más común en América Latina, en México va un poco lento, pero sin embargo ya hay compañías que están adoptando la nube. Ya están pensando en entornos de la nube, infraestructuras como servicio, como puede ser Azure, las plataformas de Google, AWS, y también ya están usando software como servicio, ¿no? Ya cada vez es más común esquemas de suscripción a plataformas donde nos olvidamos de montar infraestructura, todo se lo dejamos a los proveedores en la nube y nosotros únicamente nos hacemos cargo de operar esas plataformas. Y eso es un riesgo que los ciberactores están dando cuenta y ya están volteando hacia ellos como vectores o como target de ataques importantes. La ingeniería social, considerada por muchos la amenaza más peligrosa, es una realidad que en la mayoría de las campañas, hoy en día de amenazas avanzadas o que tienen que ver en relación con brecha de datos, la ingeniería social está tomando mucha relevancia. Seguramente han escuchado del tema del BEC, del Business Email Compromise, que es uno de los principales vectores de ataque que estamos viendo y que tiene mucha relación con temas de ingeniería social.
Sabemos muchas veces que personas dentro de la organización, como son los CEOs, son vulnerables, ¿no? Entonces, cuando llega un correo electrónico que pareciera ser dirigido por estas personas, por los dueños de las compañías, o que tienen cargos importantes, y les hacen a compartir a sus secretarias, a su gente subordinada, en búsqueda de realizar una acción, ¿no? Una transacción con cierta urgencia. Evidentemente, pues estas personas no se niegan y son ahí parte de una brecha o de un incidente que tiene que ver en al menos los últimos casos con robo de dinero o una extorsión. Siempre hemos dicho que uno de los principales brechas es el factor humano. Es importante recalcar que esto es una realidad. Es importante que dentro de las compañías nos demos cuenta que todas las personas son parte importante, cualquier rol, cualquier puesto, en una estrategia de ciberseguridad efectiva. El uso de malware disponible públicamente, que es muy común, uno de los casos más populares es el caso del malware que se ocupó para la botnet de Mirai. La botnet de Mirai que generó uno de los ataques de negación de servicio más grandes de la historia. Después de que se generó el ataque, el código para esta botnet para infectar cámaras de CCTVs estuvo disponible para cualquier persona lo pudiera descargar y pudiera usarlo o hacer variantes de esta botnet. Esto ya se está volviendo más común. Cada vez es más común que cualquier persona pueda tener a la mano piezas de código para llevar a cabo ataques de una magnitud importante y de un impacto considerable. Y el abuso de servicios legítimos y tecnologías emergentes para evadir detección. Lo comentábamos al inicio de la charla, cada vez es más común el uso de herramientas, de tendencias como parte de la transformación digital, como es el Internet de las Cosas, y los atacantes están haciendo uso de ellas, ya sea para llevar a cabo ataques, para infiltrarse dentro de las organizaciones, para obtener ciertas credenciales que les permitan llevar a cabo una mayor, de cierta manera, un mayor alcance dentro de sus campañas. Todo lo anterior nos lleva a pensar que necesitamos cambiar el enfoque en materia de seguridad. Hay una premisa bastante importante que nos dice que debemos asumir que ya somos parte de un compromiso. Es importante pensar y considerar que hoy en día los atacantes ya son o ya están parte, o en algún momento, sin lugar a duda, vamos a ser parte de un incidente de seguridad, de una brecha de datos. La pregunta ya no es cómo me voy a defender o cómo voy a prevenirme de que esto pase. La pregunta es cómo le voy a hacer o qué estrategia voy a seguir para darme cuenta de que soy parte de un incidente de una manera más rápida y cómo voy a responder de una manera más eficiente. Lo que vemos del lado izquierdo es las estrategias de seguridad que han seguido la mayoría de las organizaciones, que están basadas en la prevención o en controles tecnológicos que se basan en la prevención. Sin embargo, es una realidad que estos controles en algún momento o la prevención en algún momento va a fallar. Tenemos que cambiar el enfoque, no debemos de olvidarnos de la prevención, pero nuestros esfuerzos o nuestras estrategias de ciberseguridad ahora tienen que estar más pensadas en un enfoque de detección rápida y proactividad, que es lo mejor que podemos efectuar, anticipar cualquier campaña, tener inteligencia, generar ciberinteligencia de tal manera que podamos anticiparnos y responder más rápido cuando se presente un incidente. Hay estadísticas bastante interesantes que genera Mandiant, por ejemplo, que nos dicen que hoy en día nos estamos tardando más de 90 días todavía en darnos cuenta que somos parte de un incidente de seguridad. Es decir, un atacante tiene casi 3 meses, poco más de 3 meses, para llevar a cabo sus acciones sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, es necesario empezar a asumir o a considerar diferentes estrategias en materia de ciberseguridad, como son las que vemos, ¿no? El enfoque del Zero Trust, mejorar la detección con capacidad, con tecnologías o con estrategias de monitoreo de la red interna, tecnologías que son nuevas, como son el enfoque del engaño, que nos ayudan a detectar y a responder de una manera más rápida y a empezar a generar esta proactividad de la que hemos venido platicando.
En respuesta a estos retos, desde el 2011, Forrester ya platicaba acerca de este enfoque que ellos denominaron el Zero Trust. En su momento ellos consideraban que era importante asumir que ya éramos parte de un compromiso y empezar a cambiar la manera en que operábamos nuestros controles en materia de seguridad. Hoy en día, cuando hablamos de Zero Trust, nos referimos a diferentes tecnologías, pero también es importante considerar procesos y el talento de las personas como parte de una estrategia de cero confianza. Estas son algunas de las iniciativas que se mencionan como parte de una arquitectura de Zero Trust. La gestión de cuentas privilegiadas se está volviendo bastante importante. El cómo cuido las contraseñas de root, de admin, para evitar que estas sean o que se lleve un mal uso con estas cuentas privilegiadas. Los firewalls, los Next Generation Firewalls también desde un inicio se volvieron importantes porque nos permiten llevar un control de todas las conexiones que se llevan dentro de nuestra red o hacia fuera de nuestra red y darles un seguimiento completo. El tema de la microsegmentación, cómo controlo estos ambientes virtuales, que cada vez es más común dentro de las organizaciones. Teníamos la problemática de cómo seguía lo que sucedía dentro de mis ambientes virtuales. Ahora, con tecnologías o con controles tecnológicos de microsegmentación, podemos dar un seguimiento más completo. Seguridad de la nube se vuelve también bastante importante. ¿Cómo puedo proteger quién accede a los activos que son parte de mis infraestructuras de la nube o de software que vive en la nube? ¿Y qué acciones pueden ejecutar una vez dentro de estas nubes? El tema de la orquestación es un modelo bastante novedoso. ¿Cómo automatizo ciertas respuestas una vez que detecto un compromiso o un incidente? Una respuesta que puede ayudarme a minimizar el impacto que tenga al ser parte de un incidente de seguridad de una brecha de datos, al responder de una manera más rápida, contemplando diferentes controles para dar esta respuesta. Y por último, el tema de privacidad, que en los últimos años se ha vuelto cada vez más común escuchar el tema de protección de datos personales, el tema de la privacidad. Hay una parte importante del modelo de Zero Trust, pues, también nos habla de esto, ¿no? Que es importante mantener bajo protección los datos sensibles, los activos de información crítica dentro de las organizaciones, como parte de un modelo de Zero Trust. Hay 4 premisas fundamentales que conforman el modelo del Zero Trust. La primera es que debemos de asumir que la red es un espacio hostil. Históricamente nos hemos llevado a cabo estrategias que nos ayudan a proteger la red. Cuando empezamos a establecer una estrategia de seguridad, lo primero que nos enseñan es a proteger el perímetro. Pero más allá del perímetro tenemos que considerar la red interna. La red interna que muchas veces hemos dejado descuidada o donde no hemos puesto la suficiente atención, también se vuelve un espacio importante que debemos de cuidar, debemos de considerar como parte de una estrategia de Zero Trust. Validar cada conexión, cada usuario que se hace dentro de nuestra red, hacia dónde va, generar líneas base de qué servicios, qué aplicaciones, qué usuarios son los que hacen uso de los activos de información de las organizaciones, pues nos permite identificar de una manera muy rápida, muy sencilla, a través de las desviaciones de estas líneas base, un comportamiento que pudiera significar un incidente de seguridad. También hay que asumir que es una realidad. Nosotros controlamos nuestra red o podemos mantener un control de nuestra red, pero hoy en día nos estamos conectando con múltiples redes, como son los espacios en la nube, o nos conectamos con diferentes compañías a través de VPNs y no tenemos control sobre la seguridad que tienen las otras compañías o qué cuidado están poniendo para mantener un estado de seguridad adecuado. Es por eso que debemos de asumir que son espacios hostiles y lo que nosotros podamos controlar se vuelve sumamente importante para evitar un compromiso o ser parte de un incidente. La segunda premisa
es que hay que asumir que somos o seremos parte de un compromiso. Esto se ha vuelto una realidad, como les comentaba en un inicio. La pregunta ya no es cómo prevengo que me pase un incidente, sino cómo voy a responder cuando inevitablemente sea parte de un incidente de seguridad. Cuento con planes de respuesta a incidentes que están adecuados para responder. Tengo personal capacitado que pueda asumir tareas de respuesta ante la materialización de un incidente. Tengo líneas base, tengo procedimientos gestionados, el personal conoce estos procedimientos de qué es lo que debe hacer cuando es parte de una brecha, y que estos planes sean multidisciplinarios. Hay temas que son tecnología, hay temas que tienen que ver con procedimientos, seguimiento de diferentes estándares y la ley. Es importante que dentro de un plan de respuesta a incidentes de seguridad, pues hay ciertas temas que tienen que ver o que tienen una relación jurídica. Cuando soy parte de una brecha de datos, hay ciertos conceptos legales que debo de seguir, ciertas premisas que yo debo de seguir como parte de un proceso de respuesta a incidentes una vez que soy parte de una brecha de datos o hay una exposición de datos dentro de mi compañía. Tengo que considerar diferentes aspectos. Es por eso que es importante cambiar. Suena complicado, suena fuerte, pero es una realidad hoy en día. Entre más rápido cambiemos este enfoque y asumamos que ya somos parte o seremos parte de un compromiso, podemos entender, podemos responder de una manera más rápida y mucho más eficiente cuando esto inevitablemente nos pase. La tercera premisa fundamental es que cada dispositivo, cada usuario dentro de la red, cada aplicación, cada operación, siempre debe ser autenticado, autorizado y auditado. El famoso principio del AAA. Esto es mantener una relación estricta, un seguimiento constante de todo el flujo que sigue cualquier usuario dentro de nuestra organización y el uso que le da cualquier activo a cualquier conexión dentro de la red, porque cualquier anomalía, cualquier indicador, cualquier operación que salga de un comportamiento básico, pues es un indicador de que algo pudiera estar sucediendo. Muchas veces nos podemos dar cuenta de una manera temprana que ya somos parte de un compromiso y si respondemos podemos cortar la actividad del atacante antes de que avance dentro de su proceso de infección o dentro de su proceso de compromiso. Si identificamos estos indicadores de manera temprana, podemos cortarle su campaña y evitar que el impacto dentro de la organización sea mayor. Es lo que buscamos con este seguimiento constante de cada dispositivo, cada usuario y cada uso que se da de las aplicaciones dentro de nuestra red. Y por último, una premisa importante, que las políticas deben dejar de ser cuadradas y tienen que pasar a tener un enfoque más dinámico, que incorpore, sí, el uso de tecnologías, pero también las reglas de negocio. Se ha vuelto sumamente importante considerar dentro de la organización y una premisa fundamental dentro de la seguridad de la información es que la seguridad no debe ser tan rigurosa, de tal manera que no sea operable la compañía. Siempre tiene que haber un equilibrio entre la operación y la seguridad de la información. Las reglas de seguridad deben de dejar de ser cuadradas y deben de considerar nuevos elementos, nuevas dinámicas que están siguiendo las organizaciones de cómo operan, de cómo fluyen sus procesos, de cómo intercambian información. Y más allá de limitarlas, se deben de adoptar estas nuevas estrategias o estas nuevas tendencias en materia de TI y deben de cobijarlas a través de controles o mecanismos de seguridad. Hay 5 pasos que los analistas como Forrester nos hablan para habilitar un enfoque, un modelo de Zero Trust. El primero es sumamente importante, identificar tus datos sensibles. Una de las premisas que seguimos mucho en materia de ciberseguridad para el tema de respuesta a incidentes es que no te puedes proteger de aquello que no puedes ver. Entonces, si no tenemos identificados cuáles son los datos sensibles o los datos más críticos dentro de nuestra organización, podemos dejar de lado dónde está realmente el riesgo una vez que seamos parte de una brecha de seguridad.
entre mayor o entre mejor tengamos clasificadas la información dentro de nuestra organización y sepamos dónde está el mayor riesgo al pensar en dónde residen estos datos sensibles, en qué infraestructura, en qué activos críticos viven estos datos sensibles, pues ahí es donde tendremos que voltear y nuestra estrategia de Zero Trust se tiene que volcar a proteger estos activos de información o estos datos sensibles. Una vez que tengo identificados los datos, empezar a mapear todos los flujos que tienen que ver con la operación de los mismos. ¿Qué usuarios son aquellos que tienen que acceder o tienen que hacer uso o consulta? ¿Y bajo qué condiciones son las que tienen que consultar estos datos sensibles? Y así también tener un seguimiento completo entre las diferentes aplicaciones, entre los diferentes sistemas que residan o que nosotros tengamos dentro de nuestra organización o que sean parte de nuestra operación, de qué manera se intercambia la información dentro de estos sistemas para tener perfectamente identificado cuál es el proceso que siguen o cuál es el ciclo de vida que sigue este dato o estos datos sensibles dentro de nuestra organización. Conceptos bastante importantes como el menor privilegio y el need to know se vuelven sumamente importantes. A pesar de que son conceptos que tienen muchos años en la industria, de hecho, cuando empezamos a hablar en materia de seguridad, las primeras estrategias que implementamos es precisamente el least privilege y el need to know. El least privilege que nos habla acerca de únicamente lo que requiere el usuario en materia de permisos para operar algún activo es lo que le debemos de conceder. Y el need to know, únicamente la información que necesita consultar es la única que le vamos a conceder para que él pueda llevar a cabo su trabajo o para que pueda cumplir con su rol. Esto se vuelve sumamente importante cuando hablamos de habilitar una arquitectura Zero Trust. Diseña tu arquitectura. Una vez que ya tienes mapeados tus datos sensibles, ya sabes cuál es el flujo de operación, cuál es su ciclo de vida, empieza a diseñar, considerar qué controles son los que requieres. Y se vuelve importante en este punto el considerar un enfoque de riesgos. Generar o conocer cuál es el apetito de riesgo que tienes para saber qué controles compensatorios vas a poder operar o cuáles vas a tú poder implementar. Se vuelve importante. ¿Qué control debe de implementarse con prioridad y cuál debe de tener una prioridad siguiente? Se vuelve importante dentro del diseño o de la generación de un diseño de una arquitectura. Y ya platicábamos de algunos ejemplos de controles tecnológicos que podemos implementar. Gestión de cuentas privilegiadas, el tema de las CASB, microsegmentación. Aquí lo que es importante es considerar bajo un enfoque de riesgos, determinar cuáles son los que tienen prioridad y empezar a diseñar tu arquitectura considerando todos estos temas en cuanto a controles tecnológicos y sin dejar a un lado temas, procedimientos de respuesta a incidentes, procedimientos de recuperación de desastres, planes de continuidad y el personal que esté constantemente capacitado en el seguimiento o en la aprobación de estos planes. Monitorear tu ecosistema de Zero Trust. Implementar una estrategia donde comentábamos que hay que asumir que somos parte de un compromiso, mantener un monitoreo constante de cada conexión, cada usuario, cada indicador que nos dé una pista de que ya podríamos tener algún compromiso, de que ya se está llevando a cabo algún incidente, de que ya hay algo raro dentro de nuestra operación, se vuelve importante. Aquí implementar una estrategia de monitoreo continuo se vuelve fundamental, de tal manera de que podamos anticipar o minimizar el impacto una vez que ya se presenta un incidente. Y por último, lo que se considera el estado del arte, generar automatización y orquestación. Una vez que conozco mi operación, una vez que ya tengo una arquitectura, un diseño de una arquitectura que considere múltiples controles tecnológicos, que ya tengo una interoperabilidad entre estos controles tecnológicos, cuando yo pueda generar respuestas automáticas o cuando yo tenga mapeado mi proceso de respuesta a incidentes de seguridad de tal manera que sé qué tiene que hacer o dónde juega cada uno de nuestros controles tecnológicos, se vuelven importantes. El diseño de playbooks, que son estas guías de operación automáticas que nos dan de una manera muy sencilla el paso a paso y dónde juega cada uno de los
controles tecnológicos que son parte de nuestra organización se vuelve sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a minimizar tiempos de respuesta. Hoy en día se vuelve fundamental responder de una manera más rápida para evitar un posible impacto mayor cuando seamos partes de una brecha de seguridad. Con todo lo anterior, nosotros como Optimity nos dimos a la tarea de rediseñar basado en el enfoque inicial del Zero Trust y plantear lo que nosotros le llamamos el modelo del Zero Trust 3D. Son 3 dimensiones que se deben de considerar en cada momento, sin dejar al lado temas importantes como la visibilidad, los analíticos, y mejorar los procesos de detección y protección, que siempre tienen que estar jugando dentro de esta ecuación del 3D. ¿Qué es lo que consideramos como elementos importantes? El entorno. Y cuando hablamos del entorno, el ecosistema, nos referimos a la nube o a los entornos en la nube, nuestra red interna, nuestros data centers. Cualquier activo, sea donde radique, tiene que ser en todo momento monitoreado, tenemos que tener visibilidad de qué es lo que pasa y considerar mecanismos de detección rápida y de protección para este entorno. Las identidades cada vez es más común y lo que debemos de empezar a considerar es un rol basado o la identificación de roles basados en usuarios. Y habilitar mecanismos de need to know, least privilege, que refuercen qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que consultar este usuario, que es parte de un rol, cuáles son los privilegios que requieren dentro de este entorno y cuáles son los mínimos privilegios que le debemos de conseguir o conceder al usuario para que únicamente ejecute las tareas que están asociadas a su rol y nada más. No hay por qué tiene que ejecutar, operar, realizar alguna actividad diferente a la que está definida como parte de su rol. Y por último, los dispositivos. Mantener un enfoque que controle, que monitoree, que nos dé visibilidad. Desde dónde se conecta, hacia qué se conecta, si es únicamente una laptop, un celular, una tableta, cuál es el flujo que sigue de esos dispositivos, también se vuelve importante. Estos 3 elementos que giran a través de proteger o que buscan proteger la información de nosotros o la información de nuestras organizaciones. Para esto nosotros consideramos importantes 3 tecnologías o 3 tendencias de nuestro modelo de Zero Trust 3D. Una de ellas es la gestión de cuentas privilegiadas, el PAM. Diferentes analistas señalan que en las últimas casos de brechas de datos, un común denominador o un vector de ataque común que se presentaba era el caso o eran los casos de escalación de privilegios y el robo de credenciales. Es por eso que considerar tecnologías, considerar mecanismos que nos ayuden a gestionar las cuentas privilegiadas se vuelve importante o consideramos importante dentro del modelo del Zero Trust 3D. Las CASB, los Cloud Access Security Broker, también es una tecnología importante. Por lo que comentábamos de cada vez es más común la adopción de entornos en la nube, la adopción de tecnologías de la nube, software as a service, infraestructura como servicio, y mantener un control en estas plataformas se vuelve importante. Hoy ya contamos con tecnologías que están diseñadas específicamente para mantener seguridad o mantener un control, una capa de seguridad adicional a estos entornos en la nube. Y por último, el tema de privacidad, control de datos sensibles, protección de datos personales. Mantener un flujo constante, una identificación de cuáles son los datos personales, dónde residen esos datos personales, quién debe de hacer uso o tratamiento de estos datos personales se vuelve sumamente importante dentro de un enfoque del Zero Trust. Es por eso que consideramos como parte de una arquitectura Zero Trust 3D el uso de mecanismos, controles, políticas, procedimientos que nos ayuden a mantener un estado adecuado en materia de protección de datos personales. Por mi parte, sería todo. Me gustaría pasar a una sesión de preguntas y respuestas donde abriremos el micrófono para dar respuesta a ellas.
si tienen alguna duda. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para que Javier, experto en estrategias en ciberseguridad, pudiera aclararles? Si no hay dudas, me gustaría agradecer su tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer webinar. Estaremos trabajando en nuevos, o mensualmente, en nuevos webinars de este tipo donde hablemos acerca de tendencias en materia de ciberseguridad. Estaremos tocando diferentes temas. Y cualquier duda que hayan tenido acerca del modelo del Zero Trust 3D, estamos a sus órdenes en el correo contacto@optimity.com.mx, el teléfono 6811-4792, nuestra página www.optimity.com.mx, donde podemos profundizar sobre nuestros servicios de este modelo del Zero Trust 3D, servicios de casa de amenazas, servicios en materia de consultoría de gobierno, riesgo y cumplimiento, que les podemos ayudar a mejorar sus estrategias de ciberseguridad. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su tiempo, por su participación, y nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias, Javier, por todo. Gracias a todos.